Listo, pues. Buenos días, compañeros. Buenos días, mi Gemi. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema del Tahuantinsuyo, que viene a ser los incas, primera parte. Comencemos con el tema. Cuando nosotros hablamos de los incas, tenemos que tener en cuenta que los incas va a ser una cultura que se va a acentuar debido a la invasión de los chancas y a su vez por la invasión del Tahuantinsuyo. Nos preguntamos dónde se ubica en sí los incas. Los incas se van a ubicar en lo que se llama la parte central y occidental de América del Sur. Va a recorrer gran parte de países que recorre la cordillera de Andes, que hay que tener en cuenta. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia. También se conoce a la capital, que es Cusco, como la ciudad del ombligo del mundo. Hay que tener en cuenta también por dónde se va a ubicar su límite. Por el norte hay que tener en cuenta que se ubica con el río Acamayo, que es Colombia. Por el sur se ubica con el río Maule, que recorre gran parte del país de Argentina y Chile, Tucumán. Por el este se ubica con la selva amazónica, estamos hablando con la Amazonía peruana. Por el oeste con el Océano Pacífico, que tiene que ver con el Océano Pacífico que se encuentra en Perú. Ahora, hay que tener en cuenta también, muy importante, los suyos que han venido en preguntas de también la misión. Por ejemplo, el primer suyo muy importante que lo tomemos en cuenta sería el Collasuyo. ¿Por qué? Porque el Collasuyo es el suyo que se encuentra más importante porque es que se ubica en la meseta de Collao y parte del territorio de Chile, Argentina. Eso se ubica en pocas palabras en lo que es el sur de Tarna, porque recorre gran parte de lo que es Arica y Tarapacá. Ahora, y ahí hay que tener en cuenta que es el más extenso. ¿Por qué? Porque ahí se domesticaba lo que era la vicuña, la llama, y se practicaba lo que era mucho la ganadería. Ahora, el segundo suyo más importante que tener en cuenta sería el chinchasuyo. El chinchasuyo es un suyo que se ubica en lo que es la costa y Sierra Norte. Ahí tenemos al tigrillo, que es un animal felino. El tercer suyo más importante sería el antisuyo, que se ubica en lo que es la ceja de selva, y tenemos a jaguar. Y por el último tenemos al contisuyo, que el contisuyo es un suyo que es el último, que también más importante, que se ubica en la costa central entre las regiones de Ica y Arequipa. Y tenemos el condo, que el condo es un animal que generalmente para en lo que son las alturas entre Arequipa y Moquegua generalmente. Ahora, comencemos con una cronología así sencilla. En el 1438 tenemos lo que son la victoria de los chancas, como le comenté al inicio. Tenemos el inicio del gobierno de Tupac Yupanqui, que es el 471, la conquista del reino Chimu, que se va a dar debido a la invasión de los chancas también, y el inicio del gobierno de Huayna Cápac. Y como puedo, se va el mapa. Ahora, comencemos con el desarrollo histórico, que también es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la dinastía de los Unicusco. ¿Qué inca vamos a tener? Ahí vamos a tener a lo que es Manco Cápac, Chinchirroca, Yoki Yupanqui, Maita Cápac y Capa Yupanqui. Por la Jana Cusco tenemos a lo que es Yoki Yupanqui, tenemos a Tupa Yupanqui, Huayna Cápac, Huasca, Atahualpa, Pachacute. Quien Pachacute va a ser el que va a fundar el imperio de los incas. Periodo legendario trivial, confederación protohistórico, son los que le mencioné, el Unicusco, de Lojana Cusco sería el imperio histórico. Ahora hablemos un poquito de los principales incas, que en total son 40 incas, pero de los más principales, como le mencioné, tenemos a Pachacute, Chinchirroca, Yoki Yupanqui, Manco Cápac, Huiracocha, Yoki Yupanqui, entre otros. Pero lo que son más importantes que puedan venir en la misión son los que están acá en la diapositiva. Sería Pachacute, quien organiza el imperio, ¿no? Inicia la primera conquista, reconstruye el Cusco sobre el templo de Coricancha, tendió culto al sol. Tenemos a Tupac que también le conoce como el Inca navegante, o también conocido como el Inca conquistador, porque él lo que va a hacer es organizar una expedición marítima que lo había llevado lejano de la isla del Océano Pacífico. Por el oeste también conquista la ceja de selva, como lo comenté, en lo que se ubicaba en la ubicación. Tenemos a Huayna Cápac, quien Huayna Cápac culmina la expansión incaica. Él culmina lo que es la invasión incaica. Pachacute organiza, o sea, él va a comenzar a iniciar y Huayna Cápac lo termina.
Ahora hablemos de la organización política, que hay que tener en cuenta que es muy importante. En primer lugar tenemos al Inca. Acuérdate que el Inca venía a ser la máxima autoridad, o sea, sobre él nadie podía pasar, porque si a él no le hacían caso, lo mandaban con una autoridad más importante, que era eh, bueno, se me pasó. Tenemos la organización política, que tenemos el Inca, que el Inca venía a ser la máxima autoridad imperial, ¿no? También se le conoce como el Zapa Inca. Acuérdate que el Inca venía a ser la cabeza del Tahuantinsuyo. Tenemos luego al Auqui. El Auqui venía a ser lo que se llama el príncipe heredero del Inca. Era el hijo de la Colla, que venía a ser la esposa principal del Inca, ¿no? Y el Auqui podía participar en cualquier batalla. Si el Inca moría, podía participar, pero también podía ser desterrado si cometía un error. Ahora tenemos el Tahuantinsuyo también llamado Camach, que venía a ser simplemente un consejero imperial, o sea, era formado por los 4 suyos. Luego tenemos el Apuní. El Apuní simplemente venía a ser el jefe militar de una provincia, o sea, era el jefe militar, o sea, como decir, el general militar actualmente que tenemos en lo que es los cuarteles general, algo similar. Tenemos el Tucurucuy. El Tucurucuy venía a ser fiscalizador, o sea, él se encargaba de fiscalizar cómo iban las obras y le informaban al Inca. Y su función era simplemente decir al Inca, mira, está yendo de esta manera y de esta forma. Hay que manejar una mejor manera para que se pueda simplificar. También al Tucurucuy, una de sus frases son los ojos del oído del Inca. Tenemos el Curaca. El Curaca simplemente venía a ser el jefe del Ayus, era el jefe del Ayu en Tierra de Paz, o sea, él era el que organizaba el colectivo. Luego tenemos al Puret. El Puret era el padre de familia, de un jefe de familia que entregaba tributo al Curaca. Como pueden observar acá en la imagen, el Inca es el que máximo poder, luego le sigue el Consejo Imperial, el Auqui, como lo mencioné, el Apurí, que es el gobernador, el Tucurucuy venía a ser el que ve, era el oído de los incas, o sea, como un fiscalizador, y el Curaca venía a ser, era el que organizaba el trabajo en tiempo colectivo. Ahora hablemos de la organización social. Se divide en 3 simplemente, realeza, nobleza y pueblo. En la realeza tenemos lo que es el Inca. El Inca venía a ser el cerebro del Tahuantinsuyo, o sea, venía a ser la máxima autoridad. La Colla, la esposa escogida, o sea, venía a ser simplemente la esposa principal. El Inca también tenía lo que se llama las Pitbull. Las Pitbull venían a ser las esposas secundarias, o sea, en pocas palabras, ¿cómo lo puedo mencionar? Serían las esposas secundarias, vienen a ser las segundas esposas, ¿no? Del Inca. En ese tiempo no había eso ¿cómo se llama?, de ministerio de mujer. En ese tiempo, acuérdate que el Inca no había que el cargo que si el Inca engañaba a la mujer, no, en ese tiempo no había eso. Para el Inca era normal, porque ellos estaban acostumbrados de esa manera. Luego tenemos el Auqui, el príncipe heredero, como lo comenté. El Inca del Inca, pero casado. O sea, hay que tener en cuenta que también había hijos casados, había hijas casadas, hijas solteras. La Ñusta, hija del Inca, pero soltera. La Paya venía a ser la hija del Inca, pero casada. Como pueden observar acá está el Inca y acá está la Colla, que venía a ser la esposa principal. Como acá lo puedo ver, la realeza era el Inca, el Colla, la princesa, el príncipe, la nobleza estaba por real o sangre, nobleza privilegio, el pueblo de los Jaturruna, Mitimá y Anacona. Tenemos la nobleza. Acuérdate que en la nobleza hay 2 tipos de nobleza. Nobleza de sangre, que son, como se llama, nobleza de sangre, o sea, destinado porque están conformados por la misma sangre, o sea, de la misma familia. El Auqui, el hijo principal, la Colla, que era exactamente la esposa legítima del Inca, o sea, la esposa principal. Podía ser su hermana, del padre o madre. Claro, podría estar con la hermana del Inca o con la madre. Tenemos la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio generalmente eran formados por individuos del Inca que incorporaba a su nobleza, que realizaba una acción distinguida al servicio del padre, o sea, la nobleza de privilegio. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el Jaturruna, como su mismo nombre dice, Jaturruna, simplemente se define como hombre grande, o sea, era lo que conformaba la población de Tahuantinsuyo y era los miembros del Ayu. Por este medio se formaba la Mita, que va a ser, es un trabajo que tiene los Incas, había 3, Mita, Mita y Minca.
dice que a partir de ese matrimonio se tenía la mayor condición. O sea, en pocas palabras, los caturunas son aquellos pueblos que se van a encargar de tener mayor responsabilidad de acuerdo al Estado que conforman. Tenemos los mitimay. Los mitimay fueron un grupo de personas que eran enviados de su lugar de origen a otra región. O sea, en pocas palabras, eran aquellas personas que iban a cumplir una misión que les dejaba el Inca y se trasladaba junto con su familia y propio jefe étnico. Ahora, tenemos que hablar un poco del Yanacona. El Yanacona, ¿qué fueron los Yanacona? Los Yanacona fueron sirvientes del Estado. Fueron sirvientes del Estado en caso que tuvieron condición de siervo perpetuo. O sea, llegaron a tener también cargo harto que le podían costar la vida también, hay que tener en cuenta. Sobre todo la reciprocidad del ayu de los incas. Ahora hablemos el último grupo que conformaron los pueblos serían las piñas. ¿Qué fueron las piñas? Las piñas simplemente fueron prisioneros, o sea, en pocas palabras fueron los esclavos que los incas le hicieron para que participe en la guerra. Y acá les dejamos dos preguntitas a mí, si me pueden ayudar mis compañeros para poder resolver que han venido en examen de admisión. ¿Me escuchan? Sí, Luis. A ver, chicos, por favor, todos los que van al bloque 2 deben responder. A ver, respondan, chicos. A ver, Rina, la pregunta 1, ¿cuál es? Correcto, la primera está bien lo que me mandó Andrea. La segunda. No sé qué ver el control de la burocracia. La 2, chicos, la 2, por favor, Silvia. Lidiana. La A. No, no es la A. ¿La D? No. Guillermo está bien, Miss. Y Adriana Cayetano. Muy bien, excelente. Guillermo, gracias Guillermo, Adriana por participar. Y ahí le dejo una frasecita, Miss. Y le dejo una frasecita ahí. Dice, la vida es un regalo que está circulando en torno a nuestro, esperando que la descubramos. Otro, la vida es lo más preciado que tenemos, por lo que tenemos que cuidarlo. Y ese sería todo, Miss.